para que lo veas que es algo realmente sencillo. Comenzamos entonces con la serie representación de funciones. Tendríamos aquí la representación de funciones mediante serie de potencia. Bueno, entonces comenzamos. Aquí tenemos que hablar de una serie de teorías, ya va. Ya, disculpa. Entonces vamos a ver el teorema. Los teoremas que tenemos aquí serían, para empezar, pues el teorema, tendríamos si la serie de potencias es igual a una C sub n de x menos a. Recuerda que cuando salta un paso, se corre un poco, posee un radio de convergencia, posee un radio de convergencia R mayor a 0. Entonces, la función f definido por dos puntos, tendríamos f de x va a ser igual al c sub 0 más c sub 1 de x menos a más c sub 2 de x menos a al cuadrado más c sub 3 de x menos a la 3. Y así sucesivamente. Para poner en forma general, podemos decir que esto sería una función desde n igual a 0 hasta infinito de un c sub n de x menos a elevado a la n. ¿Sí? Entonces, tenemos una serie de potencias que se caracteriza por eso. Entonces, podemos decir que dentro de este radio de convergencia, que es R mayor a 0, entonces esta función que la definimos así, ella es derivable y continua sobre el intervalo. Ella es derivable y continua sobre ese intervalo, sobre el intervalo de A menos R y A más R. ¿Sí? Tenemos eso. Entonces, como es derivable dentro de este intervalo, recuerda que lo que vimos la semana pasada, para ser derivable, ella tenía que ser mayor o menor a 1, ¿sí? Para que fuera convergente. Entonces, en ese intervalo de convergencia, vamos a tratar esta función, ¿sí? Ella va a ser derivable. Entonces, como ella es derivable, pues derivamos la función, porque ella es derivable. Entonces, como se deriva, voy a poner un colorcito un poquito más oscurito, como ella se deriva, entonces podemos decir, además, podemos decir que f de prima, o la derivada primera de f, va a ser igual a, derivamos normal. Si tenemos esto, aquí, bueno, esto es una constante, sería 0. Acá si derivamos esto, sería 2 veces c sub 1, más c sub 2 de x menos a. Recuerda que le quitas 1 a este, más
3c sub 3x menos a al cuadrado, más y así sucesivamente. Si lo quiero ver en una forma general, sería la sumatoria desde 1 hasta el infinito de n sub cn de x menos a de n menos 1. Ahí estoy derivando, ¿sí? Pero también, si se puede derivar, pues podemos también integrarla. Sería la integral de f de x, sería c más c sub 0 más x menos a, estamos integrando, más c sub 1 de x menos a al cuadrado, y este dividido entre 2, más c sub 2 de x menos a la 3 dividido entre 3, más así sucesivamente. Entonces, en forma general, podríamos decir que c más la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de c sub n por x menos a de n más 1 va a estar dividido por n más 1, que estoy integrando en el fondo, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos lo que podemos hacer respecto a una serie de potencia, Ella podemos, en este intervalo de convergencia, podemos también derivarla dentro de ese intervalo y también la podemos integrar, ¿sí? Entonces, siguiendo por acá, vamos a escribir eso. Es decir, voy a poner aquí, es decir que podemos derivar e integrar término a término, una serie de potencias, además, las derivadas e integrales tienen el mismo radio. Lo voy a poner en otro color, pero hay que estar atento. El mismo radio e intervalo de convergencia que la función f, f de x, ¿ok? Que la función. Entonces, en estos problemas, ¿qué le piden a uno? Bueno, le piden que tome una serie de potencia, la derive, la integre o le busque a través de esos elementos el radio y el intervalo de convergencia, ¿sí? Esto es una B, ¿no? Converge. ¿Ok? Entonces vamos a hacer varios ejercicios, no es difícil, es súper sencillo. Hay una sola derivada que se la quiero mostrar, que es una derivada de un producto con el producto con una división de factorial, que esa es la única que me gustaría mostrarse. Que cuando lo hice su ejercicio, pues me salió al final una ecuación diferencial. No la podemos hacer aquí. Pero se la voy a mostrar de todas maneras para que vean cómo se derivan esos factoriales. Entonces, en resumen, aquí en resumen podemos decir que en el fondo una función puede ser representada por una serie de potencias. Voy a poner cuando su dominio coincide con el intervalo de convergencia de la serie. Entonces, en otras palabras, podemos agregar eso. En otras palabras, podemos decir, dos puntos, que una función
una función puede ser representada por una serie de potencias, cuando su dominio, lo voy a subrayar, coincide con el intervalo de convergencia de la serie. De convergencia de la serie. Entonces esto es algo importante que tienen que recordar. Después hay unas series que se convierten en ecuaciones diferenciales, que eso lo van a ver después en otro grupo, ¿sí? en otro curso. ¿Ok? Pero es importante que sepan eso. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios. A ver, por ejemplo, déjenme ver qué puedo hacer por aquí. La más sencilla de todas. Vamos a hacer esta la más sencilla que tenemos. A ver, la tengo por acá. Que es muy común. Que te la muestran y a veces la transforman. ¿Dónde está? Dice así. Ejemplo 1. Voy a subrayar aquí, voy a poner ejemplo 1. Dice, obtenga una representación en serie de potencia para la función para la función 1 de 1 sobre x. ¿Sí? Ok. 1 sobre 1 sobre x es una función, vamos a decir primero que es una serie que converge, ¿sí? Converge, y es una serie geométrica. Y vamos a ver dónde converge, ¿sí? También sabemos que si las hacemos la sumatoria, por ejemplo, si yo tomara 1 sobre x, 1, ahí va a ser mejor, 1 de 1 menos x. Yo sé que, bueno, el primer valor sería, tendríamos 1, el otro sería x, el otro sería x cuadrado, el otro sería x a la 3, más, pero esto es valedero si su radioconvergencia está entre menos 1. Valor absoluto quiere decir que esto está entre 1 y menos 1. ¿Sí? Esa es la condición. Entonces, si tomamos, esto lo queremos ver como una serie de potencias, una serie, nosotros sabemos que esta es igual a 0, está infinito, de a x a la n, ¿sí? En el cual este sería a de x, más a de x cuadrado, más a de x a la 3, más a de x a la 4, etc. Entonces yo puedo saber que las sumas serían a sobre 1 menos x. Pero yo sé que mi radio tiene que ser 1, ¿sí? Entonces, como este radio va a ser 1, a va a ser 1. Por lo tanto, r va a ser igual a x. Por eso yo puedo decir que esto es 1 sobre 1 menos x. Y ya tenemos el valor aquí que tendríamos que 1 más x cuadrado, más x a la 3, más x a la 4, etc. ¿Sí? Pero yo puedo decir que esta también es
una función f de x. ¿Nos quedamos en eso? Ok. Si yo la tomo como una función de f de x, toda función yo la puedo derivar, ¿no es cierto? Entonces vamos a derivar este lado. Voy a empezar por un lado, después lo hago por el otro. Entonces, si yo derivo este lado, ¿cómo me va a quedar? Voy a hacerlo en negro. Va a ser 1 menos x, y eso va a estar elevado a la menos 1. Entonces, la derivada, ¿cómo me va a quedar? La derivada de este lado me va a quedar como menos 1 de 1 menos x, y aquí le agrego menos 1, sería menos 2. La derivada interna sería menos 1. En el fondo, esto me va a quedar igual a 1 menos x elevado a la menos 2, que sería igual a 1 entre x, perdón, 1 menos x elevado al cuadrado. Esa sería la derivada de este lado. Ahora voy a hacer este otro lado, este que está acá, ¿sí? Porque acá me lo puedo derivar. Entonces, por acá voy a poner, que me dio ahorita, que sería 1 entre 1 menos x al cuadrado. Y eso va a ser igual. Derivo al lado, al azul. Me quedaría, aquí sería 0, pero este sería 1. Más 2x, más la derivada de este sería más 3x al cuadrado, más 4x a la 3, más 5x a la 4, etc. Aquí tendríamos la derivada de esta parte. ¿Ok? Entonces yo ya tengo ahí mi derivada. Y mi derivada va a ser esta, de tanto de un lado como del otro. ¿Para qué intervalo? Para mi intervalo de 1 menos 1. De 1 a menos 1. Pero también, ¿qué puedo hacer? También puedo integrarla, porque ella, si es derivable, pues es integrable. Entonces vamos a integrarla. ¿Cómo lo integramos? Bueno, integramos nuevamente esta función que tengo acá. Entonces lo voy a hacer acá. Voy a poner otro colorcito, un color verde, para que no se me confundan. Por acá verde. Ok. Entonces tendríamos y la integral. Vamos a buscar la integral. La integral sería, pues, la integral de la función, que le voy a cambiar el valor, en vez de poner x, le voy a poner t, pero por cosas técnicas para no enredar. ¿Por qué? Porque voy a ir desde 0 hasta un valor x. De 1 sobre 1 menos t, ¿sí? 1 menos t. Y eso lo vamos a por el diferencial de t. Si yo integro, va a quedar como. Bueno, aquí podríamos cambiar y decir que u va a ser igual a 1 menos t, y que diferencial de u va a ser igual a menos dt. Pero también puedo decir que dt va a ser igual diferencial de u, pero negativo. ¿Ok? Entonces, perfectamente aquí al cambiar de 0 hasta x, recuerden que aquí funciona como una constante la x. Entonces va a ser 1 sobre u menos diferencial de u. Este signo negativo lo puedo sacar y va a quedar neperiano del valor absoluto de u, que va desde 0 hasta x. Pero este valor lo tengo aquí, lo tengo que cambiar. Entonces me quedaría ¿cómo? Me quedaría que eso sería igual a la menos neperiano de 1 menos t, que va desde ¿dónde hasta dónde? Desde 0 hasta x. Entonces me voy más abajo y lo termino aquí. Entonces sería, esto sería igual a menos neperiano de 1 menos x, porque ya estoy con la regla de Barrow, menos, paréntesis, menos neperiano de 1 menos 0. ¿Sí? Y cierra acá. Entonces al final, esta me daría 1, menos por menos me da, el neperiano de 1 es 1, entonces tendríamos aquí menos el neperiano de 1 menos x. ¿Sí? Estoy integrando. Entonces, ya sé que por este lado, la integral queda así. Vamos a integrar el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? Pues este. Este lado estaba integrando este. Ahora voy a integrar este. ¿Ok? Entonces lo pongo. Me va a quedar. Entonces, integramos la serie. Aquí nos dio menos neperiano de 1 menos x. Y acá nos va a dar integral, a ver,
empezamos aquí al integrar. Estoy integrando esta. Esta. Perdón. Entonces, ¿qué me va a dar? Pues aquí me va a dar X más X medios entre 2 más X a la 3 entre 3 más X a la 4 entre 4. Y así sucesivamente. Sabemos que va a ser el intervalo 1 hasta menos 1. Pero si yo tomo toda la expresión y la multiplico por menos 1, la multiplico por menos 1, me va a quedar. Voy a ponerlo aquí, por menos 1. Por menos 1. Me va a quedar, a ver, sería menos 1. ¿De quién? Por menos neperiano. De 1 menos X de 1. De X. Y aquí sería menos 1. ¿De quién? De lo que tengo aquí. Todo lo multiplicado por menos 1, menos X, lo voy a poner entre paréntesis, más menos X al cuadrado entre 2, más menos X al cubo entre 3, más menos X a la cuarta entre 4, y así sucesivamente. ¿Qué pasa acá? Aquí sucede que se convierte en una alterna, porque aquí es negativo, pero es par, entonces aquí queda positivo. En cambio aquí es negativo y es impar, pues queda negativo. Y al final vamos a tener que el neperiano de 1 menos por menos me da más X, va a ser igual a ¿quién? Multiplicamos, aquí sería X menos X cuadrado entre 2, más X a la 3 entre 3, menos X a la 4 entre 4, más X a la 5 entre 5. Y así sucesivamente. Ahí se termina el problema, sabiendo siempre que esto está entre 1 y menos 1. ¿Ok? Copien, por favor. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, a ver. Ejemplo 2. Si a mí me dan la serie así, me dice 3x cuadrado menos 3x a la 5 más 3x elevado x a la 8 menos 3x elevado a la 11 más. Entonces, yo estoy viendo, bueno, esto es una serie geométrica, uno tiene que reconocerla, pero es una serie geométrica especial. A ver, serie geométrica. No le voy a llamar especial, es una serie geométrica que uno puede distinguirla fácilmente qué es lo que está buscando. A ver, miremos bien qué está pasando aquí. Si nosotros miramos, pues cada uno de los términos está multiplicado por ¿quién? Por 3x al cuadrado. ¿Factor de quién? Este sería de 1. Menos, acá tenemos al cuadrado para que se convierta a la 5, sería x a la 3. Más, este y este multiplican a este para que se convierta en 8, tendría que ser x a la 6. Menos, este multiplica a este para que se convierta en 11, tendría que ser x a la 9. Más, etcétera. Así sucesivamente. Entonces, pero el problema son las alternas. ¿Cómo podríamos hacer? Vamos a ver qué podemos hacer. A ver, si yo tuviese acá la siguiente relación. A ver, repito, x al cuadrado de ¿quién? Entonces, aquí tengo un negativo, aquí tengo un positivo, y aquí tengo un negativo, y así sucesivamente.
y aquí tengo un más y así sucesivamente. Ok. Pero también tengo aquí un 1. Si yo tengo aquí un 1, puedo decir que este valor, pues lo voy a poner otro color, sería x a la 3 elevado a la 0. Eso me da 1. ¿Sí? Entonces este está elevado a la 0. Y el que sigue puede ser que sea x elevado a la 3 elevado a la 1. ¿Sí? Y el signo está bien porque me queda negativo. Y aquí podría ser x elevado a la 3, pero elevado al cuadrado. Seguiría acá. Y aquí sería x elevado a la 3, pero aquí lo elevo a la 3 nuevamente. Y ahí sí voy encontrando los números que tengo acá. Pero hay algo más. Hay algo más. Que como es una serie alterna, la puedo hacer toda positiva si tomo estos valores y los meto dentro del paréntesis. Entonces me va a quedar 3x al cuadrado, factor de quién. Entonces podría ser, voy a ponerlo acá, aquí. Podría ser, podría ser menos x a la 3, ¿sí? Elevado al cuadrado. Más, podría ser menos x a la 3 elevado a la 1. Más menos x a la 3 elevado al cuadrado. Sí, ahí no estoy haciendo transgrediendo nada. Y este de acá podría ser más también, pero sería menos x a la 3 elevado a la 3. Y ahí no estoy transgrediendo nada. Puedo encontrar que el factor es este. ¿Sí? Es una serie geométrica que conversa. Entonces ya conseguí la razón, ¿no es cierto? ¿Cuál será la razón? Mi razón de la serie geométrica es esta. Entonces decimos, sí, por acá, la serie geométrica converge si R o el radio es menor a 1, acuérdense. Pero aquí conseguimos la R, la razón, o el radio, la conseguimos, ¿no es cierto? Conseguimos que era menos x a la 3. Y ese tiene que ser menor a 1. Como estamos en valor absoluto, lo puedo poner tranquilamente así. ¿Sí? Y también puedo aplicar las reglas de valor absoluto. Puedo poner que este es así. Desde 1 hasta menos 1. Como esto está a la 3 y al sacar la raíz, pues tendríamos que x va a ser de entre 1 y menos 1. Entonces este que está acá se convertiría en el intervalo de convergencia. Intervalo de convergencia. Ok, como es una serie geométrica, que tenemos aquí este 3x cuadrado, recuerden que las series geométricas, si mal no recordamos, ellas tienen una característica especial, en el cual podemos decir que, un momentito, en el cual podemos decir que ella siempre va a tener aquí 3x al cuadrado de 1 menos r. 3x al cuadrado. 3x al cuadrado de 1 menos r. Pero ya r la conseguimos. Dijimos que era esta que está acá. ¿Sí? Sería 3x cuadrado de 1 más menos r a la 3, ¿no? Quedamos en eso. Más x a la 3. ¿Sí? Entonces, esa va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 3 x cuadrado menos 3 x a la 5 más 3 x a la 8 menos 3 x a la 11. Pero ya dijimos que esto lo podíamos integrar y también lo podíamos derivar. Entonces vamos a integrarlo primero. Vamos a integrarlo. Entonces me va a quedar, lo voy a poner aquí,
la integral de esta por diferencial de x y la integral de esta suspensivo de dx. Entonces, acá tengo esto. Entonces puedo decir que u va a ser igual a 1 más x a la 3. El diferencial de u va a ser igual a 3x cuadrado por dx. Por lo tanto, la integral de este lado, de aquí de este lado, va a ser igual a du sobre u. Y esto es igual al valor del neperiano con valor absoluto de u. Y eso es igual a C sub 1. C sub 1. Entonces, cambiando aquí u, sería neperiano de 1 más x a la 3 más C sub 1 igual al neperiano. Aquí, si miramos bien, pues esta va a ser positiva siempre, ¿sí? A pesar de todo, porque estamos en intervalo entre 1 y menos 1, acuérdense. Entonces podemos quitar el valor absoluto. Entonces sería 1 más x a la 3 más C sub 1. Ok, ahora vamos a integrar este otro lado, a ver qué nos queda. Entonces, por este lado queda 1 más x a la 3 más C a la 1. Igual. Integramos, entonces sería C sub 2 más x a la 3 menos 3x a la 6 entre 6 más 3x a la 9 entre 9 menos 3x a la 12ª entre 12, etcétera, y así sucesivamente. Entonces al final nos va a quedar neperiano de 1 más x a la 3 más C sub 1, C sub 2 más x a la 3, aquí este se va con este, me quedaría x a la 6 entre 2, más este se elimina con este, x a la 9 entre 3, y este se elimina con este, menos x a la 12ª entre 4. Y así sucesivamente. ¿Sí? Si esta C pasa para acá, quedaría C sub 2 menos C sub 1 igual a C. Pues son constantes nomás, no es tanta la. Entonces yo puedo decir finalmente que el neperiano de 1 más x a la 3 va a ser igual a la C esta que me da aquí, más x a la 3 menos x sexta medios más x a la 9 entre 3 menos x a la 12 entre 4 y así sucesivamente. Ya se dan cuenta el patrón que tiene, ¿no? Ok, entonces miremos qué pasa con los intervalos, con el intervalo. A ver, si x vale 0, vamos a reemplazar aquí x. Me quedaría neperiano de 1 más 0, y este sería c más 0 menos 0 más 0. Entonces al final, esta también daría 0. Yo podría decir que esta constante vale 0. ¿Ok? Entonces, ya esa constante vale 0. ¿Qué podemos decir de lo que salió aquí? Si se dan cuenta, pues aquí podemos decir lo siguiente. Si miro yo aquí, puedo decir que esto es neperiano, voy a poner otro color, de 1 más x a la 3, igual, a la sumatoria lo voy a generalizar, porque quiero generalizar, de 1 hasta infinito, ¿de quién? A ver, aquí tenemos alternos, ¿no? Están alternando los signos. Cuando pasa eso, al alternar los signos, tendríamos que poner menos 1 elevado a la n más 1. Acuérdense que cuando hay signo de alternancia, va a este valor. Siempre se coloca. Y después tenemos este. Pero este lo podríamos llamar como x a la 3 elevado a la n entre n. A ver, si es 2, sería 3 por 2 es 6, dividido entre 2. Si es 3, sería 3 por 3, 9, dividido entre 2. Está bien. Este es la, digamos, el patrón. Entonces tendríamos que este sería
x a la 3 elevado a la n sobre n. ¿Ok? Por ejemplo. A ver, hagamos otro ejercicio. Dice así. Considera la función, dice. Ejemplo 3. Dice. Ejemplo 3. Ejemplo 3. Dice, considere la función f representada por la serie de potencia x. Entonces, vamos a hacer la función que vamos a representarla como una serie de potencia. Sería, la función es esta. La serie de potencia es esta. Sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito de a sub n por x sub. Y los valores son los primeros a sub 0 más a sub 1 de x más a sub 2 de x2 más a sub 3 de x3. Entonces, para yo considerarla o representarla como una serie de potencia, la debo considerar como una función. Entonces, esto va a pasar a ser a mí una función. Entonces, como es una función, yo puedo derivarla. Entonces, podemos, luego por derivada se tiene. Por derivada se tiene. Dos puntos. Tendríamos f' derivada de, me quedaría como, a ver, sumatoria de n igual a 0 hasta infinito. ¿De quién? Aquí este bajaría para acá, ¿no? Sería n de a sub n por x de n menos 1. Ahí estoy derivando. ¿De quién? Este. Pero este es el primero y este es 0. Entonces no va. Entonces sería el siguiente. Sería a sub 1 más 2 veces a sub 0 de x más 3 veces a sub 0 de 3 de x al cuadrado. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces ya lo derivamos, pero también lo podemos, ¿qué? Integrar. Entonces, por integración, tenemos dos puntos. Eso voy a integrar de 0 hasta x el valor de f de t, porque me conviene poner un f de t. Va a ser igual a la sumatoria de dn igual a 0 hasta infinito de la integral de 0 hasta x de a sub n de t de n por dt. Entonces, si hacemos la integral, me va a quedar de 0 a infinito, podemos ponerlo así, de a sub n sobre n más 1. Y este va a estar x de n más 1. Entonces, ¿cómo quedaría? A ver, quedaría, lo hago por acá. Quedaría la integral a sub x de n más un medio de a sub 1 de x cuadrado más a sub 2 de x a la 3 por x a la 3 más a sub 3 de x a la 4 por x a la 4, etc. ¿Ok?
Ahí la integramos y la podemos derivar. Otro ejercicio sería el siguiente. A ver, ejemplo 5. Ejemplo 5. Tendríamos, encuentre la representación en serie de potencia de la función a f de x igual al arco tangente de x. Entonces, quieren que haga el arco tangente de x. Bueno, recuerden que el arco tangente de x, su antiderivada sería de t sobre 1 sobre x cuadrado, si no se acuerdan. Entonces yo quiero tangente a la menos 1 de x y quiero sacar, tendría de 0 hasta x, un diferencial de t sobre 1 más t al cuadrado. Entonces, ¿cómo me quedaría? A ver, veamos los primeros valores. Sustituyendo, tendríamos que 1 entre 1 más t al cuadrado es igual, primero a 1. El segundo sería t al cuadrado. El otro sería más t a la 4 menos t a la 6, t a la 6 más t a la 8. Y así sucesivamente. Entonces vamos a integrarla. A ver, ¿cómo quedaría? Quedaría tangente a la menos 1 de x va a ser igual a la integral de 0 hasta x de dt entre 1 más t al cuadrado. Y aquí al lado ponemos esta, que sería la integral de 0 hasta x de esto que está dentro. 1 menos t al cuadrado más t a la 4 menos t a la 6 más t a la 8. Por diferencial de t. ¿Sí? Entonces, tendríamos entonces la tangente a la menos 1 de x va a ser igual. Integremos. ¿Qué haría? Primero sería t menos t a la 3 entre 3 más t a la 5 entre 5 menos t a la 7 entre 7 más t a la 9 entre 9 menos t a la 11 entre 11. Sigo así sucesivamente. Reemplazamos por x, me va a quedar tangente a la menos 1 de x va a ser igual a x menos x menos de x a la 3 entre 3 más x a la 5 entre 5 menos x a la 7 entre 7 más x a la 9 entre 9 menos x a la 11 entre 11. Y así sucesivamente. Por ejemplo. ¿Ok? La que le estaba diciendo antes, que era una serie de potencias, pero una función con factorial, yo la hice, pero me tuve que parar al final porque quedaba una ecuación diferencial lineal. Pero sí quiero mostrarle cómo se deriva eso, por si acaso. Entonces, en este ejemplo, que sería el ejemplo número 6, ejemplo 6, ejemplo 6, tendríamos la siguiente función. Dice, encuentre la función
representada por una serie de potencias. ¿Sí? Bueno, cuando la desarrollé me di cuenta que iba a convertirse en una ecuación diferencial, pero quiero mostrarle lo siguiente. La función es esta. F, vamos a ponerle y igual a 1 más x cuadrado de 2 factorial más 3, x a la 3 sobre 3 factorial y x a la 4 sobre 4 factorial, ¿sí? Entonces cuando yo quiero derivar, ¿qué haría? Este se va, pero aquí quedaría 1, que es este, más 2 veces x de quién? De 2 por 1 factorial. Más 3x cuadrado entre 3 por, ya, poner mejor paréntesis, 3 de 2 factorial, más 4x a la 3 de 4, 3 factorial. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues este se sale, este se va este, se va este. Entonces al final la ecuación quedaría así. La derivada, perdón. La derivada quedaría derivada prima 1 de x por 1, porque 1 factorial es 1. 1 más x cuadrado entre 2 factorial más x a la 3 entre 3 factorial más x a la 4 más 4 factorial. Si se dan cuenta que al final la derivada igual que la y, entonces eso se convierte en una ecuación diferencial. Así que no ecuación diferencial lineal. Que no la voy a hacer porque no corresponde. ¿Ok? Pero lo que querían que vieran cómo se ve. A ver, también tenemos aquí ¿no? Lo mismo, representar la siguiente serie en una serie de potencias. La siguiente función, una serie de potencias. Tendríamos lo siguiente. Tendríamos, ejemplo 7. Ejemplo 7. Tendríamos sumatorio de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n de x a la 2n. ¿Sí? Si hacemos los primeros valores sería 1 y segundo sería x al cuadrado más x a la 4 menos x a la 6 más x a la 8. ¿Ok? Si se dan cuenta, por aquí nos salió algo similar. Vamos a ver si lo conseguimos. ¿Dónde estás? Por aquí, ¿ven? Una serie geométrica también. Y acá una serie geométrica también que está por acá. Pero vamos a hacer esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues cada vez que yo multiplico, por aquí si este por este multiplica, menos r cuadrado. Este por este multiplica r cuadrado. Menos r cuadrado. Entonces sería, mi razón sería menos r cuadrado, y esta sería menos r cuadrado. Entonces esta serie geométrica tendría que tener r igual a menos r al cuadrado. ¿Sí? Y el valor, el valor a sub 0 es igual a 1. ¿Dónde converge ella? Bueno, según la regla, converge. Para que sea convergente debe hacerlo con valores de r menores a 1. ¿Sí? Pero ya descubrimos que la razón es esta. Entonces tendríamos que la razón es menos x cuadrado menor a 1. Y esto sería x cuadrado menor a 1. Entonces al final x va a estar entre menos 1
y 1. ¿Ok? Entonces, como es una función, una serie geométrica, puedo decir tranquilamente que esta es una n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n. Y eso puedo decir que es 1 sobre 1 menos r. Acuérdense lo que le dije antes, pero r es igual a ¿qué? A este valor. Entonces sería al final 1 sobre 1 más x cuadrado. Recordando que este varía desde 1 hasta menos 1. ¿Ok? Entonces, sigo por aquí. Entonces, ahí tengo ese. Si yo derivo esto, vamos a derivar este de aquí. Es decir, derivo el diferencial de x, la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 sobre n por x a la 2 a la n, la derivada sería sumatoria, voy a hacer bien ese signo sumatoria porque sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, ¿de quién? De menos 1 a la n por 2n, 2n por x a la 2n menos 1. ¿Sí? Derivé, fíjense bien, derivé. Entonces ahora puedo decir que esto se va a convertir, vamos a mirar al lado. ¿Qué pasa al lado? Es decir, al lado cuál. Vamos a derivar al otro lado, que sería este lado, ¿no? Este. ¿Qué pasa ahí? Entonces ahí quedaría, lo voy a hacer con azul, menos 2x más 4x a la 3, menos 6x a la 5, más 8x a la 7. Y sigo por allá. Entonces, finalmente, voy a derivar lo que estaban buscando aquí, este de acá. Me va a quedar como, a ver, 1 sobre 1 más x cuadrado. La derivada va a ser igual a 1 más x cuadrado por menos 1, es igual a menos 1 de 1 más x cuadrado a la menos 2, 2x. Entonces me va a quedar, al final esto me va a quedar menos 2x de acá, perdón, 1 más x al cuadrado menos 2. Perdón, por 2. El menos lo quito. 2. ¿Ok? Ahí tendría ya una representación derivada. Y si integramos, quedaría como la integral, ¿desde dónde? Bueno, la integral sería de 1 más x al cuadrado por dx. Esa es una integral inmediata que sería arco tangente de x más c. ¿Sí? Entonces, también podríamos decir que la integral de la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito va a ser igual a menos 1 de n por x a la 2n por dx. Entonces al derivar me va a quedar derivada de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 de n x a la 2n más 1 entre 2n más 1. ¿Vamos? Entonces, ¿qué pasaría si x vale 0? Bueno, si x vale 0, sería que el arco tangente de 0 quiere decir que 0 más un c igual a 0. Por lo tanto, la constante c es igual a 0. ¿Ok? ¿Algo más por aquí?
Bueno, si x vale 1, también lo podemos analizar. Si x vale 1, pues tendríamos que la sumatoria del menos 1 a la n por 1 sobre 2n más 1, 2n más 1, si recuerden que equivale a 1, entonces quedaría que, como vimos anteriormente, esta converge, ¿sí? Esta converge. Y si x vale menos 2, un momentito, si x vale menos 2, perdón, menos 1, x vale menos 1, que es el intervalo de convergencia, sería la sumatoria de x menos 1 a la n, de menos 1, de 2n más 1, entre 2n, ya vamos a borrar aquí, 2n más 1. Aquí tendríamos la alternancia de signos. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Bueno, ya no nos queda mucho, nos quedaría la serie de Taylor y la serie McCludy, que son series especiales dentro de esto mismo, que tienen ciertas características especiales. Déjenme ver cómo tengo aquí. No tengo. Entonces, ya saben, practiquen. Hay muchos libros de serie en internet que lo pueden bajar, libros buenos, como el Chow. El Chow tiene muchos problemas resueltos. Y también ¿cómo se llama? El Larson, también creo que el Larson, el segundo nivel. Y en la biblioteca de la universidad también pueden acceder con su mismo código, en la clave de su correo electrónico de la universidad, pueden acceder a la biblioteca. Ellos prestan libros virtualmente por una semana, tantos días que ustedes necesiten. ¿Ok? Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? Hoy día vinieron un poquito más. El miércoles termino con la serie de Taylor. Serie de Taylor y McClaunin. Y la deducción de la serie de Taylor a partir de la lista básica. Y se acabó ya el curso. Después el viernes vamos a hacer ejercicios, seguramente con el preparador, el ayudante, perdón. Y el otro lunes tenemos la evaluación. ¿Ok? Tenemos la evaluación que es sobre todo lo que hemos visto, sobre series. Practiquen, estudien, hay buenos libros en la biblioteca que pueden sacar. Hay libros solamente de series, ¿no? Hay libros totalmente dedicados solo a series. Ahí están todos los tipos de series. Claro, nosotros no las vimos todas, pero sí vimos. Recuerden que las series se usan mucho en economía, por eso es tan importante. Ok, muchachos, bueno, entonces dejo de compartir y nos vemos el miércoles.